Hola, buenas tardes y bienvenidos. Nosotros somos el equipo G, el cual hablará acerca de síndromes corticales como nuestra última unidad y abarcaremos el caso de Alice, relacionándolo con los diferentes deterioros que llegó a presentar con una enfermedad como lo es Alzheimer. Espero sea de su agrado. ¿Qué son las enfermedades neurodegenerativas y por qué la demencia de tipo Alzheimer puede ser un ejemplo de estas? Bueno, vamos a definir las enfermedades neurodegenerativas, que son aquellas que afectan al sistema nervioso central y producen el deterioro o la muerte de células cerebrales, provocando el deterioro de la memoria, problemas cognitivos, problemas motores, cambios o alteraciones en el comportamiento, en la conducta y en la personalidad. Bueno, pues las enfermedades neurodegenerativas pueden producir la demencia y el Alzheimer es el tipo de demencia más común en el mundo. Los síntomas del Alzheimer pueden ser muy diversos de un paciente a otro, así como el grado de progresión puede ser muy diferente. Pero los más significativos y más comunes son el deterioro de la memoria, que el paciente puede olvidar eventos recientes, nombres, puede sentirse desorientado en lugares que frecuentaba cotidianamente. También puede presentar problemas cognitivos, dificultad para procesar la información que recibe. Otro de los síntomas son los problemas motores, puede perder la capacidad de caminar, puede tener problemas para comer y todas las actividades que requieran cierta coordinación. De igual manera, el paciente con Alzheimer puede presentar problemas para comunicarse, para entender lo que se le dice y problemas con el lenguaje hablado. Por último, otro de los síntomas comunes puede ser el cambio o alteración de la conducta en la personalidad. Puede notarse un poco más irritable o incluso padecer ansiedad y depresión. Ahora vamos a hacer un análisis del caso de Alice Howland. Sus datos generales son, bueno, tiene 50 años, se identifica con el género femenino, su estado civil es casada y tiene 3 hijos, su escolaridad es doctorado, su ocupación es profesora de lingüística de la universidad y conferencista. En cuanto a la ingesta de medicamentos o suplementos, la paciente comenta que toma multivitamínicos y algunos suplementos como calcio, aceite de lino, hierro, pastillas para dormir. No presenta ninguna lesión cráneoencefálica. Dentro de sus hábitos del sueño, comenta que duerme 7 horas diarias y los síntomas que la llevaron a consulta son los siguientes. La paciente reporta tener una pérdida de memoria a corto plazo. Además, comenta que se le olvidan algunas palabras que utilizaba frecuentemente. Comenta que tiene dificultades para mantenerse concentrada y ha presentado confusión y desorientación en espacios que normalmente frecuentaba. Entre los hallazgos de la consulta se pueden mencionar los siguientes. La paciente se muestra receptiva y cooperativa, tiene una buena coordinación verbal, está ubicada en el tiempo y el espacio, logró deletrear del derecho e inverso fluidamente, nombra objetos que se le muestran con tarjetas de manera fluida. Al inicio de la entrevista se le dijo un nombre y una dirección, lo cual logró repetir sin ningún problema. Sin embargo, al final de la entrevista se le preguntó si recordaba el nombre y la dirección y no logró recordarlos. Sí. Buenas tardes. Bueno, en cuanto al deterioro de la memoria de Alice, tenemos que fue en diferentes etapas. Para empezar, en la memoria explícita, su memoria episódica empezó a sufrir cuando ella empezó a confundir o olvidar algunas situaciones familiares, incluso la memoria autobiográfica, cuando ya empezaron a ser situaciones personales lo que ella olvidaba. En cuanto a la memoria semántica, recordando que pues esta memoria nos ayuda en cosas que ya hemos aprendido y en conceptos, ella fue sufriendo cuando en sus conferencias, por ejemplo, ella olvidó una palabra, cómo seguir con la idea que ella estaba diciendo y le tomó algunos segundos. Conforme fue avanzando esta enfermedad, bueno, esta memoria se fue afectando cada vez más. Otro ejemplo es cuando ella salió a correr, que es una rutina que ella ya tenía, el mismo lugar, el tiempo, todo. Bueno, ella en un momento se perdió la noción de dónde estaba y no recordaba las calles a donde debía de ir. La memoria a corto plazo también se le ha afectado a Alice en esta capacidad de recordar lo que recientemente ella ha aprendido. Un ejemplo es en la cena familiar, cuando su hijo le presenta a su novia
y ella la saluda con mucho gusto y todo, y unos instantes después, cuando ella va a la mesa a juntarse, se presenta nuevamente, porque bueno, realmente no recuerda que ya la conoció, aunque sí identifica que es la novia de su hijo. Otro tipo de memoria que a Alice se le ha afectado es la memoria procedimental, que en conjunto con la afectación a corto plazo va generando situaciones muy difíciles para ella. Por ejemplo, ella necesita ir leyendo con un marcatextos para no repetir la misma línea. Ella en un momento no encuentra el baño de su casa y pierde el control de la retención de líquidos. Y ya cuando su situación es más agravante, ella encuentra el video de sus propias indicaciones y al seguir constantemente esas indicaciones, se pierde en el camino o olvida la instrucción a lo que iba a ir a buscar, así que termina subiéndose la laptop hasta su cuarto para no perderse en este camino. Finalmente, Alice muestra un deterioro también de su memoria implícita al no recordar a la señora que la ha estado cuidando durante varios años. Afortunadamente, su memoria a largo plazo en relación a sus hijos y su familia todavía la tiene conservada. Recordemos que las demencias son trastornos mentales que se caracterizan por la pérdida de la capacidad de pensar, razonar y hablar. Además, son progresivas. Es en esta progresión que se hacen presentes la pérdida de memoria reciente, dificultades para realizar tareas habituales, desorientación en el tiempo y espacio. Además, surgen problemas con el pensamiento abstracto, razonamiento pobre, falta de orden, cambios en el estado de ánimo, cambios de la personalidad, pérdida de iniciativa y los problemas que nos atañen, problemas de lenguaje. Nuestra paciente Alice presenta alteraciones del lenguaje entre los que se pueden distinguir anomia léxica. Esta es la incapacidad de poder reconocer y recordar cosas o nombres y pronunciar algunas palabras. Es la incapacidad de seguir la conversación lógica y fluida. En el caso de nuestra paciente Alice, olvida el nombre de sus hijas, el nombre de su esposo, el nombre de su nuera. Olvida el nombre de una palabra durante una conferencia, lo que se relaciona a la pérdida de la capacidad para nombrar o recordar nombres y objetos. En esta trama se esfuerza cada vez más para identificar el nombre de objetos presentado mediante tarjetas y más adelante se observan las anomias de manera más severas, reflejando la pérdida de significado de las palabras, dificultades o alteraciones en la escritura de forma incorrecta y menos fluida. Al final, Alice tiene problemas para escribir un correo a su hija o cuando contesta sus propias preguntas escribiendo de manera incorrecta las palabras. Presenta problemas para seguir una receta de cocina o tarda mucho leyendo un texto. Continuando con nuestro caso, Alice va evidenciando poco a poco deterioros en el lenguaje y se van haciendo presentes, por ejemplo, los paralogismos, que es un padecimiento donde Alice empieza a confundir el concepto de una palabra y le asigna el significado de otra diferente. En Alice, en su comportamiento, en su lenguaje van apareciendo la bradifemia, que es la lenta emisión del lenguaje. Poco a poco va perdiendo el ritmo. Y esto prevé una afasia global que implica una gran dificultad para comunicarse, por lo que su habla y su comprensión del lenguaje pueden ser extremadamente limitados y puede llegar al grado de presentarse el mutismo. También se aparece la apraxia bucofacial o afasia, que es la dificultad para pronunciar algunas palabras. Y por último, podemos ver que aparece el descarrilamiento, que es aparentemente una incoherencia. Es cuando hay un tema que se está platicando y aparentemente ella responde con otro que no tiene sentido, que no tiene relación. Esto es cuando en la escena de cumpleaños su yerno hace un comentario refiriéndose a sus dos hijas y ella cambia el hilo de la conversación. Muy bien, dentro de esta enfermedad que se va detectando, uno de los deterioros más significativos se pudo ver en el deterioro de las funciones nóxicas. En especial, por ejemplo, podemos hablar de las agnosias de tipo topográfico, en el cual desde un inicio de los antecedentes ella misma empieza a detectar cómo al salir a correr, que es una actividad cotidiana que tiene una ruta trazada, empieza a perderse, a desconocer dónde se encuentra y a tener que recurrir a lo necesario para
poder llegar a su punto de origen. Además, a lo largo de su caso se va llevando y se va notando con mayor frecuencia hasta llegar al punto de no reconocer dónde se encuentra la ubicación de diferentes habitaciones en su casa, o incluso dónde se encuentra, o si la cambian de un espacio, a dejar de reconocer los lugares que son nuevos o que no son familiares para ella, asociándolos a algo que lleva desde su infancia, por ejemplo. Por otro lado, podemos hablar acerca de las agnosias visuales y de asociativas, porque al momento uno de los casos más significativos pueden ser en el reconocimiento de sus propios familiares, las caras que percibe, los lugares con los que se encuentra, las empieza a asociar con otras personas que existieron dentro de su vida y no precisamente hacia la persona que se encuentra en ese momento, como en el caso de sus hijas. Y esto es muy característico de las agnosias asociativas. Y por parte de las visuales también, pero también hay hacia la parte de las texturas, el recordar o el tener presente cómo son ciertas texturas, cómo se ven ciertas texturas, también las llega a influir dentro de las agnosias táctiles. No el confundir si es una moneda o si es un botón, incluso se hace mención dentro de este caso de cierta pérdida de formas, de figuras, que es algo que vamos desarrollando desde la infancia. Entonces, creo que son de las principales noxias visoespaciales y de reconocimiento que se pudieron detectar dentro del caso, y también las que más llegan a afectar en una enfermedad así. En el Alzheimer, este dominio cognitivo es uno de los más alterados, ocasionando un deterioro en él, lo cual denominaremos apraxia, y lo definiremos como la dificultad o la imposibilidad de realizar con eficacia dichas acciones motoras. En el caso de nuestra paciente Alice, ella presenta 3 tipos de apraxia, las cuales son apraxia conceptual, apraxia cinética y apraxia ideomotora. La apraxia conceptual se refiere a la dificultad para identificar y utilizar correctamente cualquier herramienta u objeto en su vida cotidiana. Alice también ha perdido la capacidad para realizar movimientos rápidos, precisos y seriados, lo cual evidencia una apraxia cinética. Ha desarrollado una afasia ideomotora, lo cual provoca que haya perdido su capacidad para realizar movimientos corporales comunicativos. Por ejemplo, afirmar con la cabeza, negar con la cabeza, usar las manos para decir sí, no, uno, silencio. Todas estas apraxias se desarrollaron en una etapa avanzada de los síntomas.